Welcome to today's class. As you know, today we are starting a whole new unit. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad, which is unit number 5, y estamos en la unidad número 5. And to begin with, I'm going to share with you a short activity. So you're going to see a picture and some words. Sí, vamos a ver en la pantalla algunas imágenes y varias palabras. ¿Qué vamos a hacer? Van a tratar ustedes de ordenar las palabras de manera que tengamos el significado de el lugar que ven ustedes en la imagen. Ok, let's see. How do you do this? Vamos a ver cómo les va. Okay, here we have. In this place there are animals. Hay animales en este lugar. Tal vez sabemos qué lugar es. ¿Cómo? Pet shop. Exactly, Danny. Thank you very much. So we have a pet shop, right? Here we have a pet shop. ¿Qué significaría una pet shop? Anybody knows? Una tienda de mascotas. Exacto, es una tienda de mascotas, ¿no? So this is our first place. Este es nuestro primer lugar. Which place is this? In this place, people play soccer. Estadio. Exactly, it's an stadium. Good. Tenemos aquí un estadio, ¿no? Que es el lugar donde la gente juega fútbol. Very good. Let's continue with the next. There are a lot of these on the streets. Tenemos un montón de estos en las calles. Is traffic lights. Good. These are traffic lights. Tenemos las luces, ¿no? En nuestro caso serían los semáforos, los traffic lights. Okay, just there you go. Ahí tenemos los semáforos. What about this? In this place you can enjoy. En este lugar ustedes pueden divertirse. ¿Qué lugar será? Un lugar donde ustedes... Andy? Solo sé la segunda que es park, pero la primera Okay. no. Yes, the second is a park. That's right. The first one, the word is quite long. Sí, la primera palabra es un poco larga. Es un amusement. Un amusement park. Este amusement park sería el parque de diversiones, ¿no? Donde hay las ruedas moscovitas, los carros chocones. Un parque de diversiones. ¿Ok? Neighborhood. Ajá. In this place you live. En este lugar ustedes viven. ¿Qué será? ¿Cómo decimos barrio en inglés? Neighborhood. Good, a neighborhood. Exactly. This is a quite long word. Es una palabra un poco larga. Neighborhood. Mm. There you go, a neighborhood. ¿Qué sería el vecindario o el barrio, no?
Okay, so you have kind of an idea of what are we going to talk in this unit. In this unit, we will be discussing a little bit about places. Places we have in the city. Okay, so let's begin with some questions. Help me guys answering these questions. What are the names of the places we see in the pictures? What are the name of those places? ¿Cómo se llaman estos lugares que tenemos aquí? The first one, can you tell me what's the name of this place? You already told me this. ¿Cómo se llamaba este? Stadium, good. What about the next? School. The school, perfect. What about this in green? Hospital. Hospital, perfect. And this one, the last one. Police. Something else is missing ahí. Algo nos hace falta, aparte de police. Police station. Exactly, the police station. La estación de policías, ¿no? O lo que nosotros conocemos en este caso como los UPCs. ¿Dónde están los policías? Good. So now, can you think of other places you know in the city? Which other places do we have in the city? Can you write it on the chat, please? Me van a ayudar escribiendo en el chat qué otros lugares conocen ustedes en la ciudad. Like this, parecidos a estos. Tenemos los estadios, escuelas, hospitales, estaciones de policía. ¿Qué más hay en la ciudad? What other places do you know? Okay, I have some of your answers. Good, excellent, David. A restaurant. We have also a supermarket, museums, good, churches, excellent, libraries, malls, a bank, perfect, a park. Les encanta el parque, ¿no? Yes, you have a fire station, excellent, Ellie. A museum. Tenemos la estación de bomberos, los museos, parques, bancos, restaurantes. Library, excellent, Josie. Una biblioteca, ¿no? A graveyard, excellent. Supermercados, muy bien. The university, exactly, the place where you study. La universidad, museo, Coliseum, yes. The Echo 911, excellent. Video game center, good. A bar, perfect. Sí, tienen bares, centros de juegos, tienen universidad. El Eco 911, the theater, exactly. Los teatros, the post office, excellent. Sí, tenemos también en la oficina de correos, ¿no? Los correos del Ecuador donde llegan nuestros paquetes. A savings cooperative, good. Sí, sería una cooperativa. And the church, good. A barber shop, excellent. Gyms, muy bien. There are a lot of places, right? Tenemos un montón de lugares. Thank you so much, guys, for your participation today. So, to start with, or to begin with, we're going to see some of the grammar, some of today's grammar. Vamos a empezar con un poco de la gramática del día de hoy para que se nos haga mucho más fácil continuar con la clase. So today we're going to see something that we already have talked previously, which is there is and there are. Sí, hoy vamos a ver palabras que ya hemos visto anteriormente, cómo utilizarlas y el significado. En este caso me refiero a there is y there are, ¿no? Estas dos palabritas, como habíamos visto anteriormente, equivalen al verbo haber de existencia,
¿sí? Es decir, cuando ustedes quieren decir que hay algo o quieren describir algo, ¿no? En este caso, hay va a ser diferente para singular como para el plural. So, if you are talking about singular, si hablamos de algo en singular o de objetos incontables, vamos a ocupar el there is. And when we talk about plural, ¿sí? Si hablamos o nos referimos a más de dos objetos o más, ocuparemos el there are. Sí, aquí tenemos un par de ejemplos. There is a lot of rice on this plate, ¿no? Hay mucho arroz en este plato. Es decir, estamos ocupándolo como un incontable. Y en el segundo ejemplo, there are 3 peppers in my fridge. No tengo o hay, en este caso, 3 pimientos en mi nevera, en mi refrigerador. Okay, so let's continue with the next part of the same. There is and there are. Vamos a ver lo que continúa con este uso del there is y del there are. Estas dos palabritas, pueden observar, las podemos ocupar tanto de forma afirmativa, negativa o incluso en preguntas, ¿no? For example, when you want to say or make a negative sentence, ¿sí? Con la forma afirmativa no tenemos, creo que, ningún problema, puesto que vamos a ocupar únicamente la forma que acabamos de ver, ¿no es cierto? There is o there are. There is, podemos ocupar una contracción, es decir, poner apóstrofe y S. Here we have an example. There's a river, ¿no? Hay un río, por ejemplo. Mientras que el there are no puede contraerse, ¿sí? Este sí lo vamos a ocupar de forma completa. There are some restaurants, ¿no? Hay algunos restaurantes. ¿Qué sucede con la forma negativa? ¿Dónde iría el not? Pues lo vamos a ocupar con el verbo to be, utilizando la negación. For example, there isn't or there is not a theater, ¿no? No hay un teatro. Sí, eso significa there isn't. No hay. Lo mismo que el there aren't. Sí, no hay. There aren't any coffees. En este caso, en las oraciones negativas, pay attention, pongan atención. Es muy importante recordar el uso de esta palabrita any, puesto que el any ocupábamos para oraciones negativas, ¿no? No hay ningún café, no hay ninguna cafetería, ¿sí? O no hay varias cafeterías, ¿no? En este caso estamos utilizando el any con una oración negativa. What happened with the questions? ¿Qué pasa con las preguntas? Por ejemplo, si ustedes quieren decir, ¿hay pan en la casa? ¿Sí? ¿O hay un banco cerca de aquí? Cuando quieren ustedes preguntar si hay algo o alguien, ¿sí? Vamos a ocupar igual there is and there are, únicamente con un ligero cambio. El cambio es que primero vamos a ocupar el verbo to be, like this, y luego la palabra there, ya sea cuando nos referimos en singular o en plural. Okay, so here for example we have, is there a square? ¿Hay una plaza? O are there any shops? ¿Sí? ¿Hay alguna tienda? Acuérdense que el any lo ocupábamos tanto para oraciones negativas como para preguntas. Y aquí podemos ver también nuevamente su uso, ¿no? ¿Hay alguna tienda? Are there any shops? Ok. También dentro de las preguntas podemos utilizar este is there o are there cuando referimos o cuando estamos preguntando sobre la cantidad, es decir, cuántos o cuánto, ¿no?
Y ese es el caso que tenemos en la parte inferior. Cuando ocupamos el how many o el how much. Look at this. How much or how many, in this case, how many people are there? ¿Cuánta gente hay? ¿Sí? Cuando nos referimos a la cantidad, cuánto o cuánta, o cuántas, ¿no? Vamos a ocupar también estas dos palabritas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes se refieren a cosas contables, es decir, que tienen el plural, van a ocupar el many y en este caso are there, ¿no? Sin embargo, si es que se refieren a algo incontable o en singular, una sola cosa, ocuparemos el much, ¿no? Y en este caso el is there. For example, how much pasta is there? ¿Cuánta pasta hay? O si quieren utilizar otro incontable, for example, how much salt or sugar is there, ¿no? ¿Cuánta sal, cuánto azúcar hay? Okay, don't forget. That would be the most relevant information you need to know about the use of there is and there are. Sí, esta sería como la información más relevante, más importante que tenemos con el uso del there is y there are. No se olviden que estas dos palabritas significan el verbo haber, es decir, estamos describiendo algo. Now, can you guys describe this picture? ¿Podrían ustedes utilizar there is o there are para describir esta imagen? ¿Qué podrían decir de la imagen? There are 4 goats. Good, there are 4 cows, ¿no? Tenemos 4 o hay 4 vacas en este caso. What else can you say? ¿Qué más podríamos decir? There is a car. Good, there is a car, ¿no? There is a blue car. Excellent, Michelle. Tenemos un carro. Y si queremos describir que hay 2 personas, ¿cómo diríamos? There are 2 people. Good, there are 2 people. Excellent. There are 2 people. No se olviden que cuando queremos decir el plural de personas ocupamos people. Excellent, Kevin. There are 2 people. And finally, there's something else in this picture. Hay algo más en esta imagen. Can you tell me? Ya me dijeron el significado de iglesia. ¿Cómo dirían? Hay una iglesia. There is a church. Good, excellent, Jessie. There's a church. Ajá, hay una iglesia. Can you tell me a sentence with something there isn't in the picture? ¿Cómo me dirían que no hay, por ejemplo, no hay un museo en la imagen? ¿Cómo decimos no hay? There isn't. There isn't. There isn't any museums, right? No hay ningún museo, por ejemplo. Good. Excellent. So up to this point, we know how to use this. The use of there is and there are is very important in this part. Es muy importante que sepan el uso del there is y del there are. ¿Por qué? Porque una de las partes de la suficiencia en el speaking es describir una imagen. Y cuando ustedes describen una imagen, tienen que contarle a la otra persona qué ven dentro de esa imagen, qué hay, qué no hay, ¿sí? Es muy, muy importante el uso de este there is y there are.
So let's continue with the next. Here we have also some extra examples. Aquí tenemos un par de ejemplos igual. En el uso del there is y there are in an affirmative, negative, and interrogative form, ¿no? Aquí tenemos el uso de este there is y there are. Con básicamente los consejos que ya hemos visto, ¿no? El there is se utiliza siempre para cosas contables en singular, únicamente en singular, que pueden estar acompañados, ¿no? Del artículo a o an. Acordémonos que cuando nosotros decimos que hay uno, no nos referimos al singular, podemos ocupar a o an o el número uno, one, ¿sí? Y también el there is va con los incontables, con todos los sustantivos incontables. Mientras que el there are se utiliza meramente con el plural, con los contables en plural. So, here we have an extra explanation, ¿no? Aquí tenemos una explicación adicional de cuando ocupamos el there is y el there are, que nos sirve para indicar, negar o preguntar acerca de el lugar en el que un elemento se encuentra situado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, there are some magazines on the table, ¿no? Hay unas revistas sobre la mesa. Or, is there a supermarket near here? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? Nos permite hacer preguntas sobre dónde se encuentra algo, ¿no? O, de hecho, ya especificar dónde está ese objeto o lugar. También nos sirve o ocupamos este there is y there are cuando queremos expresar, desmentir o preguntarnos acerca de la existencia de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos there have been 3 weddings in my family. ¿Sí? Han habido 3 bodas en mi familia o there were 3 weddings in my family, ¿no? Hubo 3 bodas en mi familia. There aren't any vegan restaurant in this town. ¿Sí? No hay ningún restaurante vegetariano o vegano en este caso en la ciudad. Estamos hablando de la existencia de algo, ¿no? En este caso de un restaurante. Okay. So here we have just a short summary. Aquí tenemos un resumen del uso del there is y there are. And there's something else you need to know in this unit. Sí, hay algo más que vamos a ver en esta unidad y son las prepositions of place. Estas prepositions of place nos permiten a nosotros describir también el lugar donde está ubicado o hacer referencia, ¿no? En dónde está ubicado algo, alguien o un lugar. Okay, these prepositions are very, very important. Son muy importantes estas preposiciones. No solo para describir una imagen, sino también para que ustedes me digan dónde está ubicado algo o alguien. Okay, can you give me the meaning of the first one? ¿Qué significará la primera preposición? In. What's the meaning of this one? En, ¿verdad? En español significaría en, pero este en generalmente, cuando ustedes ocupan el in, hacen referencia a que algo está dentro de algo, ¿sí? Ese es el significado de este in, ¿no? Nosotros en español decimos en, but, pero hacemos referencia a que algo está dentro de algo, ¿no? O en algo. So let me make an slash right here. Vamos a poner un slash.
Here you have the cat, no? In the box or inside the box. Tenemos ahí el gatito dentro de o en la caja, ¿no? Si ustedes dicen en la caja, se asume que está dentro de la caja. Then we have the next preposition, the preposition on. What's the meaning of on? Encima. Encima o sobre. Good. With the cat on the picture, it's going to be easier for you to know the meanings of these prepositions, right? Ya viendo el gatito ahí, ya nos queda un poco más fácil comprender el significado de estas palabras, ¿no? Then we have under. ¿Qué significará under? Abajo. Exacto. Bajo o debajo de. O abajo de, ¿no? Okay, here we have under. What about in front of? Este está facilito. Enfrente de. Exacto, enfrente de. Cuando ustedes, por ejemplo, se ponen enfrente de una mesa, ¿no es cierto? O como en el caso del gatito, in front of the box, ¿no? Behind. ¿Qué significará behind? Detrás. Detrás, exacto. Cuando tienen algo atrás de algo, ¿no? Good. What about next to? Al lado. Al lado de, exacto. Al lado de o junto a, ¿no? Al lado de, perfect. What about above? What's the meaning of this word, above? Un gato volador. No es Arriba. volador. Arriba. Por ahí va. This one above means por encima. Let me. Por encima de. Muchas veces el above se utiliza como sobre también, pero hay que tener muy claro que above quiere decir que un objeto está sobre otro, pero que hay un espacio de. Es decir, por ejemplo, en este caso que tenemos el gatito, hay un pequeño espacio de por medio, ¿no? Something that, or when you want to describe something specifically, you use above, for example, to talk about the lights. ¿Sí? Casi siempre ocupamos o decimos que los focos de nuestra habitación o de algún lugar están above our heads. ¿Sí? Están sobre nuestras cabezas o por encima de nuestras cabezas. Porque hay un espacio entre el foco y nuestra cabeza, ¿no es cierto? Entonces, este above significa por encima de o sobre cuando hay un espacio de por medio. ¿Ok? That would be the difference with on, ¿no? Esa sería la diferencia que tenemos con el on, que también significa sobre. What about the meaning of below? Por debajo de. Por debajo de. A diferencia igual del under, ¿no? Viene a ser casi la misma diferencia. Este below significa que está por debajo de algo, no se topan, ¿no? Let me write it over here. Below. What about between? En medio, okay. Or what we know
as the word entre algo, ¿no es cierto? O en medio de algo. That would be the meaning of between. What about on the left? A la izquierda. Exacto, está a la izquierda, ¿no es cierto? El gatito, the cat is on the left. No, a la izquierda. What about opposite? Opuesto. Yes, that's the meaning, but in this case, when we are talking about place, means something else. Si en este caso, como hablamos de o hacemos referencia al lugar, tiene otro significado, no sería opuesto. Cerca. Frente. Frente. Exacto. Cuando ustedes están al frente de. O de frente con algo más, ¿no? This would be kind of a synonym of in front of, ¿no? Tenemos de aquí un sinónimo de la palabra in front of. In this case, opposite, ¿no? Opposite también significa al frente de. And finally, we have this on the right. ¿Qué significaría? ¿Dónde está el gatito? A la derecha. A la derecha, exactly. It's the opposite of on the left. Here we have on the right. No, a la derecha. Okay. These prepositions of place are going to be very, very important because later on you will have to describe where are some objects. No, estas preposiciones son muy importantes porque luego ustedes tendrán que describir la posición o la ubicación de cosas. So you're going to use them to be more specific. Sí, vamos a ocupar estas para ser mucho más específicos en la descripción. Here we have a picture, right? So you are going to help me with the right preposition to complete these sentences. Me van a ayudar con la preposición adecuada entre las que tenemos aquí en el recuadro rojo, in, on, under, next to, in front of, behind, above, and below, para describir o para completar estas oraciones, ¿ok? What would you use in number 2? The lamp. ¿Qué utilizarían ustedes con the lamp? In front of. Are you sure? Next to. Si ustedes se ubican aquí, ¿no es cierto? Se sientan aquí. ¿La lámpara está enfrente? No. So, where is the lamp? ¿Dónde está la lámpara con referencia? La derecha. Next o to. the right. Del sofá. Exacto, podría ser on the right. Or in this case tenemos la palabra next to, right? Aquí tenemos el next to. Good. Está al lado de, ¿no? La lámpara está al lado del sofá. What about number 3, the newspaper? Ahora estamos haciendo referencia a el periódico y la radio. ¿Dónde está ubicado el front of. periódico? Good, in front of, right? The newspaper is in front of the radio. No. El periódico está al frente de la radio. Good. What about number 4? The phone. The phone with the flowers. Next to. Okay, could be next to. Once again, podemos ocupar nuevamente el next to. Está al lado, ¿no? Está junto a las plantas, el teléfono. Good. What about number 8? The curtain.
La cortina. We have curtain and the armchair. Estamos haciendo referencia a la cortina y el sofá. Behind. Good, it's behind. Excellent. La cortina está atrás, ¿no es cierto? It's behind the armchair. What about the notebook? El cuaderno. Here we have a new word. We have an ashtray. Este ashtray sería el cenicero, ¿no? Where is the notebook? Would you say? Alexis? Behind, teacher. Okay, could be behind Eric. Again, no está atrás. En este caso, we could say that the notebook is behind again the ashtray. What about the tricycle? And the table? Below. Okay, could be below. Excellent. No está debajo de la mesa o por debajo de la mesa. Below, good. And the flower vase. Flower vase would be el florero, ¿no? And we have fireplace. La chimenea On. is the flower vase. David? On. On, exactly, it's on, right? Está sobre la chimenea. El florero está sobre la chimenea. Very good, you did a good job. It's not so complicated, right? No es tan difícil. No es tan difícil y sin embargo son palabras muy útiles al momento de comunicar. Very good, guys. Thank you. So this is not on your book. ¿Sí? Esto no está en su libro, sin embargo, es información extra que ustedes necesitan para poder manejar de mejor manera ciertas descripciones. Okay, here we have some extra places in the city. ¿No? Aquí tenemos algunos lugares más que tenemos en la ciudad. Unos ustedes ya me dijeron, otros no tanto, ¿no? Here we have the school, library, bookstore, and post office. ¿No? Ya me habían hablado ustedes sobre la escuela. Tenemos una, en el caso de library, mucho ojo, library sería una biblioteca, mientras que bookstore o bookshop sería un lugar donde ustedes pueden ir a comprar libros, no una tienda de libros. Esa es la diferencia. Library es la biblioteca y bookstore o bookshop son las tiendas de libros, ¿no? A post office, que sería los correos. You have pharmacies, de este no hablamos. Pero en inglés se conocen igual que en español, no como farmacias. We have the pharmacy or the drugstore, ¿no? Hay otra forma de decir farmacia y es drugstore, como si estuvieran hablando de una tienda que vende drogas, ¿no? A drugstore, como en Colombia que dicen las droguerías. Son las farmacias, ¿no? A drugstore. Then we have a hospital, something we already mentioned. Ya hablamos del hospital. Also a police station, a bank, que me dijeron ustedes, a bus stop. Esto es algo que hay en todas las ciudades, ¿no es cierto? A bus stop, una parada de bus. An airport, a train station in our
city is not so common, ¿no? Ya no tenemos o ya no ocupamos el tren. Sin embargo, hay, ¿no? En otros países y se ocupa mucho la train station, la estación o la parada del tren, ¿no? Here we have a petrol station, es decir, una gasolinera, o a gas station. Las dos significan lo mismo, que sería una gasolinera. We have hotels in the city. Hay hoteles en la ciudad. Also churches, right? Como ustedes me dijeron, la iglesia, a church. We have factories, ¿sí? Especially in big cities. En especial en las ciudades grandes hay factories, ¿no? Que serían las fábricas. Fábricas. We have some garage in some places. The market, you already say. Si alguien dijo el mercado, ¿no es cierto? The market. And also the supermarket, los supermercados también. No, we have the bakery shop o bakery store, que serían las pastelerías o las panaderías. We have the café, para referirnos a las cafeterías o coffee shop también. A restaurant, a clothing store, una tienda de ropa, or you can use also the word boutique. Sí, podemos ocupar también la palabra boutique, que viene del francés. We have a shoe shop, ¿no? Una tienda de zapatos, a theater, and a cinema that you told me. Be careful with some places, ¿no? Hay algunos lugares que nosotros no sabemos cómo describir. Sin embargo, son lugares en los que venden objetos en específico. Por ejemplo, las floristerías. ¿Cómo dicen ustedes una floristería? Cuando ustedes quieren hablar de ciertas tiendas, ¿sí? Pueden ocupar la palabra store o shop, cualquiera de las dos, que significa tienda, ¿no? Si ustedes quieren hacer referencia entonces a una tienda de cosméticos o a una tienda de flores o a una tienda de dulces, ¿no? Van a ocupar la palabra store o shop al final. Por ejemplo, podrían decir a candy shop, ¿no? Una tienda de dulces, o si quieren decir una floristería, could be a flower shop or a flower store, ¿no? Que son tiendas donde venden estas cosas en específico. Let's see something else about today's vocabulary. Vamos a ver un par de cosas más, un par de lugares más, ¿sí? Del vocabulario. Here we have 6 different places. Can you give me the names of these pictures? Can you give me the names of these places? ¿Cuáles serán estos lugares? Number 1, what is it? Stadium. This one. Este de acá. This is not a stadium. What is it? Concert hall. Okay. Would be a concert hall. Generalmente, bueno, aquí no se ocupan mucho o no tenemos muchos concert halls, ¿no? Que son lugares específicos donde se dan este tipo de auditorios, ¿no? Auditorios donde se dan conciertos. Pueden ser de orquestas, de sinfónicas, de bandas, ¿no? A concert hall, que sería un auditorio donde se dan este tipo de conciertos musicales. Good. What about number 2? What is it? Ahora sí, vamos a la número 2. What's the name of this place? Stadium. Ahí sí.
tenemos el stadium, right? Good. What about number 3? Post office. Good. It is a post office. Now we can see a lady with a box or delivering a box. Ahí está una persona, ¿no? Entregando una caja. Yes, it's a post office. What about number 4? Sports center. Yes, it seems to be a sports center, right? A big place where you can go and make some sports. Sí, un centro deportivo. What about number 5? O estación de policía. Exacto, como decíamos, Kevin. Police station. Police station, good. So number 5 would be the police station. And the last one we have there. The theater. The theater, no, el teatro. We have the last place would be the theater. There are some extra places, no? There are some extra places. For example, here we have a word we're going to see later on. Y aquí tenemos un par de lugares más. Do you remember the meaning of this word? ¿Se acuerdan de la palabra building? ¿Qué significaba building? Edificios. Edificios. This is another place we can find in a city, right? Este es edificio. Este es otro lugar que podemos encontrar dentro. A building. And a bridge. Generalmente ocupamos o hay un bridge para unir dos lugares. Un puente. Un puente, exacto. Un puente. That would be the meaning of bridge in this case. Good. So, this is most of the vocabulary we're going to see today. Sí, esta es gran parte del vocabulario que vamos a ver el día de hoy. And I think before we move on to the classwork, antes de ir al classwork, vamos a avanzar, sí, al libro. Okay, can you open your books on page 50, please? Go to your books and open page 50. Vamos a ir a los libros y vamos a abrir la página, a la página 50. So it's going to be easier for you to read. Sí, así va a ser más fácil para ustedes leer. Okay, here we have pictures, right? We have 3 pictures, A, B, and C on the first page. Can you guys tell me, where do you think are these places? ¿En qué países creen que sean estos lugares que tienen aquí estas imágenes? Where do you think are they? Países de Europa. Okay. European countries. Países europeos. You have some options. You have England, China, Spain, Germany, USA, and France. ¿Cuál de esos países creen que sea? It's a fact that it's not in Latin America. Sí, es un aquí. Okay. Could be, could be. So, here we have
3 different places. Pay attention because we're going to read this short article about the strange towns. Sí, strange towns. Vamos a leer este artículo sobre estas ciudades, okay? What's the meaning of the word strange? Any idea? ¿Qué significa strange? Extraño. Extraño o raro, ¿no es cierto? Extraño o raro, algo que no es muy común. And we have towns. What's the meaning of this word, towns? Ciudades. Ciudades o pueblos, ¿no? A eso nos referimos con los towns. En este caso vamos a hablar específicamente de la ciudad Jamestown, ¿no? Aquí tenemos el significado de town, que sería ciudades o pueblos extraños, ¿no? En este caso hablamos de Jamestown, que es lo que vamos a leer a continuación. Let's see then the first part. Can you help me reading? A ver. This part until this point. Sí, hasta la parte de relax me va a ayudar leyendo. Doris, can you help me with the first part? Why is it strange? Yeah, teacher. Why is it strange? Jamestown is a usually English town. There's a town square with beautiful buildings, and there are some nice restaurants. There are streets with cafes and big green parks where you can sit and relax. Okay, good. Thank you. So why is it strange? ¿Por qué es raro, no? ¿Por qué es extraño este pueblito? Jamestown is an unusual English town, ¿no? Este pueblo, el pueblo de Thames, es un inusual. Here we have the word unusual, ¿no? Inusual, algo que no es muy común. Es un pueblo inglés o una ciudad inglesa muy inusual, ¿no? There's a town square with beautiful buildings. Miren, aquí ya tenemos la palabrita que acá. There is, ¿no es cierto? Hay una, ¿qué significaba square? Plaza. Una plaza, exacto, Dani. Hay una plaza en el pueblo, ¿no? La plaza era el lugar de encuentro de las ciudades pequeñas. En muchas ciudades todavía tenemos plazas, ¿no? Hay una plaza en el pueblo con lindos edificios, ¿no? With beautiful buildings. And there are, y hay algunos nice restaurants. ¿Qué significaba nice? Agradable. Agradables, lindos, ¿no es cierto? Y hay algunos restaurantes agradables o bonitos. There are streets with cafes, ¿no? What's the meaning of this word? Calles. Exacto, hay calles, ¿no es cierto? Hay calles con cafeterías en big green parks y parques
grandes y verdes, ¿no es cierto? Where you can sit and relax. Donde puedes sentarte y relajarte. Okay. Up to the first part, I think we don't have any problem. No, hasta la primera parte no hay ningún problema. Let's continue with the next part since you can. Vamos a ver qué significa o cómo sería la siguiente parte desde el you can. Can you help me reading this time? ¿Me puede ayudar leyendo esta vez, please? Salome, help me reading the next part. Wake up. Teacher, Okay, ahí está. desde You can. Mhm. You can walk by the river in the center of the town. So what is unusual? Well, there aren't any English people apart from some tourists. Thames Town isn't in England, isn't in China, and the buildings aren't actually old. Thames Town is the new day, finished it in 26. Okay, good. So here we have the next part. Vamos a la siguiente parte. You can walk by the river in the center of the town, ¿no? Puedes caminar por, this word by what means por. Si puedes caminar por el río, by the river, in the center of the town. En el centro del pueblito, no de la ciudad. So, what's unusual? Entonces, ¿qué es lo inusual de este lugar? Well, there aren't any English people. No hay, miren, aquí estamos ocupando el there aren't, ¿no? No hay ninguna persona inglesa. Sí, es decir, que aquí no vive ninguna persona de Inglaterra. Apart from some tourists. Aparte de algunos turistas, ¿no? Thames Town isn't in England. Eso quiere decir que esta ciudadcita o este pueblito inglés no está en Inglaterra. Okay, the Thames Town isn't in England. No, aquí nos dice no está en. Teacher, ¿qué significa well? Well, bueno sería, en este caso el well sería bueno, ¿no? Es como para continuar o darle un poco más de forma a lo que estamos diciendo. Bueno, no hay ninguna persona inglesa, aparte de algunos turistas, ¿no? Ese sería el well. Thames Town isn't in England. Esta ciudad no está en Inglaterra, ¿está en dónde? En China. En China, ajá. Está en China. Esta ciudad está construida en algún lugar de China. And the buildings aren't actually old. Be careful with this word, guys. Mucho, mucho cuidado con esta palabra actually. ¿Cómo se escribe? Muy parecido a una palabra en español. Generalmente ustedes tienden a pensar que actually significa actualmente y no significa eso. Esta palabra... ¿Realmente? Exacto, significa realmente o de hecho, ¿no? Por eso en este caso dice, y hay edificios, y los edificios de hecho no son viejos, ¿sí? Ese sería el significado. De hecho, no quiere decir actualmente, mucho ojo. De hecho, los edificios no son viejos, ¿sí? Thames Town is new. Esta ciudad es nueva. Y terminaron de construirla, ¿no? They finished it in 2006.
terminaron en el 2006 de construir esta ciudad. Entonces no está tan viejita, ¿no? There's something similar in our countries. See, in big countries especially. En los países más grandes es muy común ver algo así como este Tame Town. Sí, porque hay asentamientos o construcciones propias de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, casi por defecto en cada país grande hay, por ejemplo, un barrio chino, un barrio italiano y seguramente también habrá barrios ecuatorianos, ¿no? En países muy grandes, que son lugares donde se asientan esas comunidades de personas y obviamente vamos a tener edificios con la arquitectura propia de esos lugares, tiendas propias con productos propios de estos lugares, ¿no? Son como un ejemplo parecido a lo que vemos en esta lectura. Let's continue with the last paragraph of this part. Vamos con la última parte de esta lectura, de esta parte de la lectura. Josué Tates, can you help me reading the next part, please? Jamestown is in Songyan. ¿Se me escucha, teacher? Yes. Jamestown in Songjiang, West of Shanghai, a big city in the east of China. It was part of the building project One City, Nice Towns. There's also a German town with modern apartments and a river with bridges, and a Spanish town with squares and with windmills. Okay, good. So here we have different words. Let's see if you can help me with the rest. Vamos a ver cómo nos va con el resto. Jamestown está en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad china de Songjiang. A 30 kilómetros west. Do you have any idea of the meaning of west? ¿Qué significa west? Oeste. Oeste, exacto. We have the north, the south, the east, and the west. ¿No? Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste en este caso. ¿No? West. El oeste, cuando hablamos de los puntos cardinales. Está 30 kilómetros al oeste de Shanghái, esta ciudad. A big city in the east of China. Y una gran ciudad al este de China. It was part of the building project, ¿no? Fue parte, en este caso tenemos el verbo to be en pasado, que ya vamos a ver muy pronto. It was, ¿no? En este caso sería, fue parte de el proyecto de construcción One City, Nine Towns, ¿no? Una ciudad, 9 pueblos. Ese es el nombre de este proyecto de construcción, ¿no? Una ciudad, 9 pueblos. There's also a German town with modern apartments, ¿no? Hay también un pueblito alemán. Remember the nationalities, si no se olvidan de las nacionalidades, cuando veíamos eso en la primera unidad. Hay también un pueblito alemán con departamentos, ¿no es cierto?, modernos. And a river. ¿Qué significa river? ¿No? Un río, muy bien.
un río con puentes, ¿no es cierto? Decíamos que los bridges are puentes en este caso, ¿no es cierto? Un río con puentes en a Spanish town y también hay un pueblo español con plazas, ¿no? Acuérdense que teníamos square que significaba plaza, con plazas y windmills. Molinos de viento. That's the meaning of windmill, ¿no? Los molinos de viento. So, up to this point, we have 3 different towns, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos 3 pueblitos pequeños que son parte de este proyecto. Un English town, un pueblo inglés, un German town, un pueblo alemán, y an Spanish town, ¿no? Un pueblito español dentro de este proyecto. Okay, let's see the next part, and we have the question, who lives here? O who lives there, ¿no? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive en estos pueblitos en China? Como pueblitos temáticos, ¿no? Let's see who lives there. Vamos a ver quién vive ahí. So, can you help me reading the next paragraph, please? La siguiente pregunta me va a ayudar leyendo, por favor. Steffi Ayala, who lives there? Boy teacher. Hi. Who lives there? A lot of the buildings are still empty because it's very expensive to live there. But young Chinese people often go there and take photos when they get married. And of course, lots of tourists visit because they can see so many different places in one day. Good. Thank you. Excellent. So, who lives there? Who lives in these places? A lot of buildings are still empty because it's expensive to live there. Sí, un montón, ¿no es cierto? Acuérdense del a lot of. Un montón o bastantes edificios are still empty. Todavía están vacíos, ¿no? Empty sería vacío. Todavía están vacíos. Because it's very expensive. ¿Qué será? Es muy costoso, es muy caro vivir ahí, ¿no? Cuesta demasiado vivir ahí. It's very expensive to live there. But young Chinese people, pero las personas jóvenes chinas, ¿no? Often go there and take pictures. ¿Sí? A menudo van ahí y toman fotos when they get married. Cuando se casan, ¿no? Generalmente los chinitos, especialmente los jóvenes, van a este lugar a menudo a tomarse fotos cuando se casan. And of course, y desde luego, lots of tourists visit because muchos o bastantes turistas visitan este lugar porque ellos pueden ver diferentes lugares, varios lugares, ¿no? They can see many different places. Pueden ver varios lugares en un solo día. Just in one day. Okay, let's continue or let's end with the last paragraph. Vamos a terminar con el último párrafo. How can I get there?
How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? Alexis, can you help me reading? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Yeah, teacher. It is easy to get there. There is not a metro station in the town, but Songjiang New City Metro station is only 4 kilometers away. Take Shanghai Metro Line 9 from the center of Shanghai and then take a taxi or a bus. You can travel from China to England in less than an hour. Okay, good. So here we have how can we get there, right? ¿Cómo podemos llegar ahí? It's easy to get there, ¿no? Es fácil llegar ahí. It's easy. Es fácil llegar ahí. There isn't a metro station in the town. No hay una estación de metro en esta ciudad, pero, ¿no? But Sonyang New City Metro Station, pero la estación de la nueva ciudad de Sonyang, sí, la estación de metro, está a solo 4 kilómetros de distancia. En este caso, el away significaría de distancia, ¿no? Está a 4 kilómetros de distancia. Take Shanghai Metro Line 9 from the center of Shanghai and then take a taxi or a bus. ¿No? Aquí ya nos da más consejos de cómo llegar. Tome la línea 9 del metro de Shanghái desde el centro de Shanghái. From, acuérdense que from significa en este caso desde, ¿no? Desde el centro de Shanghái. And then, y luego tome un taxi o un bus, ¿no? And then take a taxi or a bus. You can travel from China to England in less than an hour. Puede viajar desde China a Inglaterra en menos de una hora, ¿no? In less than an hour. En menos de una hora. Si ustedes se dan cuenta, ese England está entre comillas, ¿no? Porque no es en verdad Inglaterra, sino el pueblito que se ve como Inglaterra, que está en China, ¿no? A eso hace referencia las comillas. Okay, so we have an idea of what this Thames Town is, ¿no? Ya sabemos qué es este Thames Town y por qué es tan extraña esta ciudad. Now, can you guys help me completing these or telling me the answers of these 4 questions? How is this town unusual? ¿Por qué es inusual esta ciudad? What's the unusual of this place? Anybody? ¿Qué tenía de inusual? ¿Cuál era la particularidad de este lugar, Thames Town? For its different cities. Okay, for its different cities would be, what happens with these cities? ¿Qué pasa con estas ciudades? ¿Qué es lo diferente?
¿Por qué son inusuales? ¿Puedo decir en español? Ok. Ya. Creo que son inusuales porque no están en el lugar de donde son, ¿sí? Exactly. Very good. They are unusual because they are not in the country where they should be. Sí, son inusuales porque no están en el país donde deberían estar. Por ejemplo, teníamos un England Town, ¿no es cierto? Que no está en England. Hay un pueblito inglés que no está en Inglaterra, sino en China, ¿no es cierto? So, number 2, can you see other towns like this near Shanghai? ¿Qué otros pueblitos así como este tenían cerca de Shanghai? Era de lo que decíamos que había Germantown and Spanish Town. Good, excellent, Jessie. We have a German town and a Spanish town. Sí, había un pueblito alemán y también uno español. Good. Why do people visit this place? ¿Por qué visita la gente este lugar? Why do they come to this place? Take photos. Okay, good, Danny. They take photos in this place, especially when they are getting married, right? Especialmente cuando se casan, decían, ¿no? Que van allá a tomarse fotos. Muy bien. What's the best way to get there? ¿Cuál es la mejor forma de llegar allá? ¿Cómo podemos llegar? Take the Shanghai Metro Line 9. Exactly. We need to take the line 9 of the Shanghai's metro, and then you can take a bus. Sorry, you can take a taxi, yes, or a bus, ¿no? Después podían tomar un taxi o un bus. Exactly. That's it. Very good. So it's going to be easier for us to complete this part of the book. Va a ser mucho más fácil entonces para ustedes completar estos ejercicios que tenemos aquí. On page 51, sí, si vamos a la página 51, we're going to complete these 4 spaces with there is or there are. Ayúdenme a llenar estos espacios con there is o there are. ¿Qué ocuparían en la primera? There is. One. Good. There's. ¿No es cierto? Porque tenemos solo uno. There's a metro station in the town. What about number 2? There are. There are. Good. There are some restaurants. Some nice restaurants. What about number 3? There is. There are. Okay. Pero algo hay ahí. Tienen un... There isn't. There aren't. There aren't. Yes, there aren't. Excellent. Acuérdense que people es el plural. Es decir, ocuparíamos en este caso, there aren't. There aren't any English people. Good. What about the next? Vamos a la siguiente y última. There is. Okay. There is a metro station. Oh, sorry. There is a town square with beautiful buildings, ¿no? Hay una linda plaza con edificios, ¿no? En la primera, entonces, do you think is there is or is there isn't? En la primera, ¿qué creen que es? There is or there isn't? There isn't. De acuerdo con la lectura, no había, ¿no es cierto?, una estación de tren. Es decir, ocuparíamos there isn't a metro station. Good. So, when we want to make a negative
form of there is. ¿Cómo sería la forma negativa del there is? Cuando quieren decir Isn't. good, there isn't. Thank you, Jessie. There isn't a cinema in the town. No, no hay un cine en el pueblo. Y si queremos decir que hay algo de forma plural, ¿cómo diría? There are. Perfect. There are. There are some nice coffees, ¿no? Hay algunas cafeterías lindas. Y si queremos decir que no hay en plural. Aren't. Perfect. There aren't. There aren't any parks. No, no hay ningún parque en este caso. Very good. So let's continue with the next. Vamos a ver, vamos a continuar con la siguiente parte. Let me just go down. Okay. Here we're going to match. Vamos a unir las preguntas con las respuestas de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer. Is there a river? ¿Hay un río? What do you think? Yes, Yes. yes, there is. It's in the town center. Good. Yes, there is. It's in the town center. What about the metro station? ¿Hay una estación de metro? No, there isn't. There is one on Sunshine. Exactly. Perfect. No, there isn't, right? No, there isn't. There is one in Sonyang. Good. Are there any coffees? Yes, there are. Yes, there are. Perfect. There are. No. And the last one, are there any old buildings? Yes, right? No, there aren't. Exactly. No, let me just change it. A ver, déjenme borrar estas. Vamos a ver. Okay. Are there any old buildings? Yes, there are. There are a lot of old buildings, ¿no? Hay un montón de edificios antiguos, ¿no? Let's continue with this. Are there any coffees? ¿Hay alguna cafetería, no? ¿Algún café? Sí, sí hay, ¿no? En el centro de so sorry. Let me just change. I made it wrong. La parte de los any buildings teníamos no there aren't, there are all new. ¿Hay algún edificio nuevo? No, no hay. Todos son nuevos. Acuérdense que habían terminado de construir en el año 2006, ¿no? So there we have the answers. What happens when you are answering a question? ¿Qué pasa con las respuestas cuando ustedes están respondiendo con there is o there are? O haciendo preguntas. En este caso, para preguntar, ¿cómo preguntaríamos en plural, en singular, cuando hablamos de una sola? Is there? Is there a good hotel in the town? ¿No? ¿Hay algún hotel
bueno en este pueblito? La respuesta, si es afirmativa. Yes, there is. Yes, there is. Exactly. Y si es negativa. Isn't. Perfect. No, there isn't. What about if we are asking in plural? ¿Qué pasa si preguntamos en plural? Are there? Are there? Are there? Perfect. Are there any good restaurants? ¿Hay algún restaurante bueno? There are. Yes, there are. Perfect. Or no, There are. there aren't. Excellent. Or no, there aren't. Exacto. Hasta aquí tenemos o hemos recordado el uso del there is y el there are, ¿no? Good. So, let's erase this and let's make the last exercise in the book. Vamos al último ejercicio en el libro. Pay attention to this part, guys. You're going to listen to Tom and Paola talking about visiting Venice. Si van a escuchar a dos personas hablar de ir a Venecia, ¿no? You are going to complete the conversation with there is or there are. ¿Sí? Esos espacios en blanco que tenemos los vamos a completar con there is or there are. Okay? So pay attention to the listening, guys. Pongan mucha atención al audio para que podamos completar esta conversación. Pay attention. No se asusten, ya les pongo play. Track 2.30. Is Venice a good place to visit? Oh, it's a fantastic city to visit. There are lots of interesting old buildings and there are some beautiful squares. Are there any good restaurants? Yes, there are, but they're quite expensive. What about cafes? Are there any good cafes? Oh, yes, there are lots of good cafes. The coffee is very good in Italy. And how can I get to places? Is there a metro? No, there isn't a metro, but we don't need one. There are lots of canals, so you can go everywhere by boat. Okay, we're going to listen again so you can help me with the answers, okay? Pay attention, pongan mucha atención. Vamos nuevamente a escuchar. Track 2.30. Is Venice a good place to visit? Oh, it's a fantastic city to visit. There are lots of interesting old buildings and there are some beautiful squares. Are there any good restaurants? Yes, there are, but they're quite expensive. What about cafes? Are there any good cafes? Oh, yes, there are lots of good cafes. The coffee is very good in Italy. And how can I get to places? Is there a metro? No, there isn't a metro, but we don't need one. There are lots of canals, so you can go everywhere by boat. Okay, can you help me with the answer of number 1? What would it be? Is Venice a good place to visit? Oh, it's a fantastic city to visit. There are. There are, excellent. There are lots of interesting buildings. Hay muchos edificios interesantes. And There are. again, good. And there are some beautiful, y también hay algunas plazas muy bonitas, ¿no? Number 3. Is there? Are there? Why do you think is are instead of is? Si es que tienen dudas, fíjense y observen bien la pregunta. Miren, aquí tenemos restaurants en plural. No, tenemos en plural. Eso quiere decir que vamos a preguntar con good. Are there? Are there any good restaurants? Number 4, yes. They are.
Yes, there are. Exactly. Yes, there are. Sí, sí hay. Pero son un poco expensive, no son costosos, un poco costosos, un poco caros. What about cafés? Are there Are there again? Good. Are there any good coffees? No. ¿Hay alguna buena cafetería? Number 6. there are There are, exactly. Yes, there are lots of good coffees, ¿no? Hay un montón de buenas cafeterías. El café es muy bueno en Italia. And how can I get to places? ¿Cómo llego a esos lugares? Is there Is there? Good. ¿Hay un metro? ¿No? Is there a metro? Number 8. there isn't. No, there isn't. Excellent. No, there isn't. No, no hay ningún metro. But you don't need one. Pero no necesitamos el metro, ¿no? There are. Okay, good. There are lots of canals, ¿no? Hay montones o hay bastantes canales, así que puedes ir a cualquier lugar en barco, ¿no? En bote, by boat. Good, excellent work, guys. Muy bien, buen trabajo. So, we are ready to move to our classwork. Estamos listos ya entonces para classwork. What are you going to do as your classwork? Pay attention. ¿Qué vamos a hacer como el hoy? We're going to complete some sentences of there is and there are, which is the main topic of today. Sí, nuestro tema principal del día de hoy es el uso del there is y there are. So let me share with you what are you going to do. Vamos a ver, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a completar este there is y there are. Pay attention to the first part. En la primera parte, pay attention. We have write questions of these sentences. ¿Sí? Escriba preguntas de estas oraciones, ¿no? There is a banana in the bowl, ¿no? Hay una banana en el bowl, en el traste, ¿no? Is there a banana in the bowl? Y aquí vamos a completar con la oración, la pregunta, ¿no? Vamos a transformar estas oraciones en preguntas. Is there a banana? Are there 2 books on the desk? And so on. ¿Sí? Así vamos a continuar haciendo preguntas o convirtiendo estas oraciones en preguntas. Then we have choose and write there is and there are. ¿Sí? En la segunda parte ustedes van a escoger si ocupan there is o there are. Tengan mucho cuidado con los plurales irregulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos there are 15 children in my class, ¿no? Hay 15 niños en mi clase. Recuerden que children es el plural de child, ¿no? Es el plural de niño. So you're going to choose there is or there are. En este caso van a escoger there is or there are. In number 3, ¿sí? En la opción o en el ejercicio número 3, ustedes también van a escoger is o are, ¿no? Dependiendo de si es singular o plural. Para completar estas preguntas, ¿no? Aquí tenemos preguntas. Acuérdense cuando ocupábamos el is y cuando iba el are, ¿no? Para completar esas preguntas. Siempre ahí tienen la primera frase como el ejemplo. Then you have, pay attention. Recuerden que el día de hoy estábamos nosotros viendo los lugares en la ciudad. Van a ver en esta imagen, ¿sí? Y van a leer los lugares que tienen en esta ciudad y ustedes me van a ayudar escribiendo oraciones
de cuántos lugares hay en este lugar, ¿no? For example, in number 1 we have school, ¿no? En la número 1 tenemos the school. Y aquí miren la oración, sé que no se lee tan claro, pero nos dice, there are 3 schools, ¿no? Hay 3 escuelas. Miren, here we have school number 1. Then we have school number 2. And we have school number 3, ¿no? Así que vamos a contar el número de lugares que tenemos aquí y vamos a escribir la oración. En este caso, hay 3 escuelas, ¿no? Lo mismo me van a decir con el parque, con el zoológico, con el supermercado, etcétera, etcétera. ¿Ok? And I think that's it, or we have an extra one. Y hay una más. Sí, hay un ejercicio más, que es, in this case, you're going to ask and answer, ¿no? Vamos a preguntar y vamos a responder, ¿sí? En este caso ya les están dando sobre qué deben preguntar. Look at this. Tienen there y tienen a library, ¿sí? There y a library. Lo único que nos hace falta es completar la respuesta, perdón, la pregunta con el is o con el are, ¿no es cierto? En este caso, como nos dice una library, una biblioteca, obviamente ocuparíamos el is, ¿no? Is there a library? Es decir, que en la primera parte escribimos la pregunta y en la segunda parte la respuesta. ¿Sí? Este ejercicio igual es en referencia a la imagen que tenemos en la parte de arriba de la ciudad. ¿Ok? So this is what you're going to do as your classwork. How much time do you have? 20 minutes. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos para esta actividad? Tenemos 20 minutos. Something extra maybe you need to know. ¿Sí? Algo adicional que tal vez tengan dudas o preguntas, es que les voy a enviar el link y no se olviden de enviar las respuestas del profesor. ¿Sí? Ya les vuelvo a enviar el mail para que ustedes envíen las respuestas del profesor. Okay, guys, can you see the link on the chat? Pueden ver el link para el password en el chat de Zoom. Can you see the link? Can you open the link? Yes, no, pudieron abrir, no se abre. Teacher, sí, por lo menos a mí sí se abre. Okay. Teacher, una pregunta. Yes.